Hace unas semanas compartía un vídeo en el que te contaba cómo con apenas 15.000 euros iba a poder comprar dos pisos. Uno, te informaba en ese vídeo cómo gracias a una compra con pago aplazado lo había podido comprar y ahora con esa vivienda libre de cargas iba a poder comprar otra vivienda, que es en la que estoy aquí, que me ha costado 45.000 euros y que no he tenido que poner ni un solo euro para la compra de esta vivienda. Para la reforma y los muebles, obviamente sí. Pero para la compra de la vivienda, gracias a esa primera operación, ha salido redondo. Así que hoy te voy a contar cómo son esos números de esa pedazo de operación y, por supuesto, también te cuento cómo ha quedado la reforma, la adecuación, que para los curiosos también os gusta mucho. Así que, bienvenido al Panda Inversor. Yo soy Bárbara Gurrea y si ya estás preparado, ¡vamos allá! Bueno, y ahora te voy a poner en contexto de cómo ha sido esta operación, que ha sido un poco intensa durante los últimos meses porque se nos juntaron dos operaciones a la vez y bueno, pues analizando cómo podíamos salir de la mejor forma y más beneficiados, llegamos a esta conclusión. Bueno, la vivienda en la que me encuentro es una vivienda en una localidad de la provincia de Castellón, que hemos pagado por ella 45.000 euros y que además firmamos un contrato de arras, bueno, en el que se nos concedió, a petición nuestra, por supuesto, que nos dejasen durante ese periodo de arras poder ir adecuando la vivienda porque tenía pues un poquito de reforma, la cocina estaba a medio hacer, aquí ves un poco cómo estaba antes, ¿no? Cómo nos la encontramos, en el baño también había que hacerle alguna cosita y luego la casa pues estaba toda para pintar, porque estaba con algunos parches reparado de algunas humedades y demás y luego que estaba cada habitación de un color como se llevaba antes. Entonces nos encontramos con esta situación de que teníamos un plazo de 3 meses de arras para ir haciendo esas adecuaciones, esas mejoras y demás. Pero ¿qué pasó? Que en el transcurso de esas arras, que ya teníamos bloqueada esta vivienda con el 10%, con 4.500 euros que pusimos de nuestro bolsillo, bueno, pues nos salió otra operación de por medio, que era la que te comentaba al principio, que te dije y te expliqué en otro vídeo hace unas semanas, que era una vivienda por 65.000 euros, que llegamos a un acuerdo con el propietario de firmar una compra con pago aplazado. Que esto quiere decir que tú firmas un contrato privado con ese propietario, que pactas unas cuotas durante un plazo, que nosotros pactamos 2 años, con una entrada inicial, por supuesto, y luego, bueno, pues pasas por notaría y ya se formaliza como que es la venta. Ya el piso pasa a ser tuyo si no firmas una clausulita, que es una cláusula de condición resolutoria, que quiere decir que si tú llegas al plazo, la cuota número 20 y tienes impago, pues el propietario puede reclamar esa vivienda como que vuelva a ser suya porque has incumplido ese pacto, ¿no? Por lo tanto, en el transcurso de esos 3 meses nos pasaron muchas cosas, nos vimos con una vivienda libre de cargas, que era esta que habíamos comprado por 65.000 euros con la compra con pago aplazado, y pensamos, ¿y ahora qué hacemos? Estábamos teniendo bastantes problemas para conseguir financiación para esta vivienda en la que me encuentro, porque su precio eran 45.000 euros y quienes compréis vivienda de ticket bajo sabréis que cuesta bastante conseguir financiación, hipotecas, ¿no? de un montón de entidades bancarias, porque los límites, los mínimos son más altos, suelen ser un mínimo de hipoteca de 50.000, de 60.000 y bueno, pues algunas entidades incluso nos estaban ofreciendo intereses muy altos. Por lo tanto, nos vimos en la situación de tener una vivienda libre de cargas, que era ese piso azul que te decía en el anterior vídeo, y que gracias a este piso, pues su precio de compra fueron 65.000 euros, su precio de tasación, dije en aquel vídeo que podía ser unos 100.000 euros, nos lo tasaron por 105.000 euros, y con esa tasación la hemos utilizado para, con el dinero que nos daban de hipotecar esa casa, comprar esta. La verdad es que los plazos fuimos un poco apurados porque, pese a que teníamos 3 meses de arras,
Lo cierto es que cuanto antes estuviese la vivienda en el mercado, pues antes empezábamos a recibir beneficios y a poder alquilarla y a poner en marcha las dos viviendas. Pero ¿qué ocurre? Que la vivienda, bueno, pues necesitaba algo de reforma, arreglar lo de la cocina, arreglar todo el tema de pintura, hacer un tema en el baño, como te he dicho, y los plazos se nos iban comiendo. Lo primero porque también teníamos que hipotecar esa primera casa libre de cargas para poder sacar esta adelante, pero bueno, la verdad es que lo hicimos esa hipoteca con Bankinter, es la cuenta donde hemos abierto el banco donde hemos abierto ahora las cuentas de empresa. La verdad es que estamos muy contentos por el momento, nos tratan muy bien y la verdad es que se pusieron el turbo, se pusieron las pilas para poder sacar la hipoteca adelante y estamos muy agradecidos. Entonces, a ver, en cuanto a los números, tengo por aquí una chuleta porque son bastantes números que van bailando. Como te he comentado, son 45.000 euros lo que nos costó esta vivienda, que teníamos esos 3 meses de arras y que mientras tanto la íbamos reformando, íbamos haciéndole cositas para ponerla en el mercado de alquiler lo antes posible. Porque al inversor lo que le interesa es hacerlo todo rápido para tener un coste de oportunidad muy bajo. ¿Qué es el coste de oportunidad? Pues el tiempo que tú tienes parada la vivienda para poder ponerla en alquiler. Si yo compro una vivienda, cierro ya la compra y entonces tengo que ponerme a reformar, es un coste de oportunidad que tú tienes que asumir y que tienes que introducirlo en tus cálculos de rentabilidad. Pero en este caso, como queríamos bajarlo al mínimo, nos concedieron esa oportunidad de ir haciendo reforma mientras teníamos las arras. Por lo tanto, nosotros tuvimos que adelantar de nuestro bolsillo 4.500 euros, que eran el 10% de las arras, ¿no? Del 10% de la compra de esta vivienda. Luego, ¿qué hicimos? El resto, los 40.500 euros restantes, los teníamos que abonar a la firma del contrato, pero aquí es donde viene ya la clave, y es que como hipotecamos la vivienda que teníamos libre de cargas, de esa tasación de 105.000 euros que nos tasaron esta primera compra que hicimos, pues de esa hipoteca, o sea, de esa vivienda nos dieron 50.000 euros de hipoteca. ¿Vale? Que era lo mínimo que nos podían dar, bueno, el máximo, el mínimo, el máximo, no sé, pero en ese momento podíamos seguramente haber peleado que nos dieran un poco más de dinero de esa operación, con esa tasación alta, pero tened en cuenta que cuando tú hipotecas una vivienda que está libre de cargas, no te van a dar el 100%, normalmente hay algunos bancos que sí lo hacen, pero si haces una doble garantía, que no es solamente hipotecar la vivienda libre de cargas y que te quede la otra libre, sino meter las dos en una misma hipoteca. Ahí sí que hay entidades que te financian el 100%. Pero en este caso nosotros lo que queríamos era sacar la operación adelante y hacerlo lo más rápido posible. Entonces, ¿qué ocurre? Que aunque el banco nos estaba dando 50.000 euros, que seguramente podíamos haber rascado un poco más, bueno, pues ya nos estaban dando el 100%, más del 100% del precio de esta vivienda. Por lo tanto, con esos 50.000 euros que nos daba el banco, que nos concedía esa hipoteca de gravar, de cargar esa vivienda que habíamos comprado primero, con esos 50.000 euros podíamos cubrir los 45.000 euros de la compra, por supuesto, y además 1.800 y pico euros que nos hicieron de provisión de fondos para pagar impuesto de transmisión patrimonial, la notaría, el registro, la gestoría. Nos cubría también incluso los 363 euros, los 300 euros más IVA que pagamos para tasar esa vivienda que teníamos libre de cargas, la que habíamos hecho la compra con pago aplazado. Ese gasto también nos lo incluía el banco en esos 50.000 euros que nos daban. Incluso también 1.000 euros que nos cobraban de comisión de apertura por la operación con Bankinter, que nos cobraban un 2%. Y es más, en esos 50.000 euros que nos financiaban, que por supuesto tendremos que pagar una cuota, es lógico, no es que te lo regale el banco, ni mucho menos, pero en esos 50.000 euros también nos incluía la comisión inmobiliaria que nos cobró la agencia que intermediaba en esta compra. Por lo tanto, con esa operación hacíamos que los 4.500 euros que habíamos sacado de nuestro bolsillo para dar las arras, que era lo primero que teníamos que haber desembolsado, pues nos los cubría más que de sobra. Oye, pero Bárbara, ¿y el coste de la reforma? Sí, vale, pero
el coste de la reforma también lo hicimos porque quisimos. Sí que es cierto que había algunas cosas, algunos aspectos de la casa que había que hacer sí o sí, como ponerle muebles a la cocina, pero es un gasto que puede ser mayor o menor, porque siempre digo que quien tiene 15.000 euros ahorrados, 20.000 euros ahorrados, bueno, te puedes meter en una casa que esté completamente para reformar, pero que tú seas muy manitas y te lo puedas hacer tú todo. Ahora, si tú lo quieres delegar todo para que venga una empresa que lo haga por ti porque tú no estás allí o lo que sea, evidentemente te va a salir más caro. Entonces, en este caso, nosotros hemos querido abaratar al máximo lo que hemos podido, por ejemplo, pues con la pintura de la casa, con el montaje de los muebles, todo eso haciéndolo mientras nosotros, y sí que ha habido algunas cosas, como el montaje de la cocina, que hemos tenido que delegar por cuestión de tiempo. ¿Vale? Al final son profesionales que están montando cocinas todos los días y que lo que a ellos les cuesta 2 días, a ti te puede costar un mes. Por lo tanto, hay algunas cosas que sí que es bueno delegar. Entonces, si nos ponemos a hacer toda esa suma, voy a repasar los datos contigo. Tenemos los 45.000 euros que nos costó esta vivienda. A esto le tenemos que sumar los 7.200 euros que nos hemos gastado en adecuarla, reformarla, amueblarla y equiparla por completo para tener un resultado como por supuesto ahora vas a ver. A esto le tenemos que sumar también los impuestos, ¿vale? Antes te he hablado de una provisión de fondos que nos hizo el banco de unos 1.800 euros, pero esto era solo para pagar los gastos de la escritura de la hipoteca, ¿vale? Porque un dato importante es que cuando compras como persona física, cuando compras como particular, los bancos se hacen cargo de todos los costes de la formalización de esa hipoteca, de los gastos del notario, del registro y de todo. Pero cuando eres persona jurídica, cuando eres empresa y sacas una hipoteca, el banco no está obligado a sufragar esos gastos. Por lo tanto, te toca ponerlos a ti de tu bolsillo. Así que esa provisión de fondos que nos hizo de 1.800 euros fue para los gastos de la formalización de la escritura de la hipoteca. Por otro lado, nosotros vamos a tener que pagar 4.500 euros del impuesto de transmisión patrimonial. Que a esto también le tengo que hacer un apunte porque nosotros estamos en la Comunidad Valenciana y compramos como empresa. Además, nuestra empresa, su actividad principal es la compra de viviendas para ponerlas en alquiler. Entonces, en la Comunidad Valenciana tenemos una bonificación de ese impuesto de transmisión patrimonial del 50%, ¿vale? Por lo tanto, no fueron 4.500 euros de ITP, sino que 2.250 euros. Y también tenemos que sumarle los gastos de notaría y registro, que también te apunto que en los gastos de notaría nosotros pactamos que se pagasen con arreglo a ley. Esto quiere decir que el comprador paga un porcentaje menor de esa escritura en notaría, que fueron menos de 200 euros, pero que lo redondeo a 200 euros para que salgan números más redondos. Y luego, por último, nos queda el registro de la propiedad, que todavía no tengo la factura porque, bueno, pues hemos comprado la vivienda y no me han dicho todavía cuál es el importe del registro, pero que vamos a redondear a unos 250 euros aproximadamente. Así que si lo sumamos todo, nos da 54.900 euros, de los cuales, como te decía, 50.000 han sido pues facilitados por el banco, hipotecando esa primera vivienda que estaba libre de cargas, y esos restos el resto de los 4.900 euros sí que han tenido que salir de nuestro bolsillo para pagar, pues como te decía, impuestos, parte de esa reforma y demás. Pero aún así, pues yo creo que la operación está muy bien, que al principio yo os dije que sobre unos 15.000 euros, que era el importe que había tenido que poner de mi bolsillo pues para el primer pago, la primera entrada de esa compra con pago aplazado, y luego por otro lado pues el 10% de arras que había puesto de esta vivienda. Pero claro, teniendo en cuenta que el banco nos ha dado 50.000 euros, que es más de lo que vale esta vivienda,
hemos contado ahí con un remanente que al final solamente han sido estos 4.900 euros los que han tenido que salir de nuestro bolsillo de forma extra, pero que haciendo un balance y una valoración general de toda la operación, pues yo creo que está más que bien. Y ahora pues esta vivienda ya la tenemos lista para alquilar. De hecho estábamos casi que lo comentábamos, oye, un poco más y la alquilamos antes de llegar a firmar en notaría, ¿no? Pero qué va, no nos dio tiempo. Como os digo, el tema de los profesionales está todo más que complicado y al final, bueno, pues nos ha costado un poquito más conseguir a profesionales para que nos hicieran esas adecuaciones que nos tenían que hacer y nada, pero ahora ya la tenemos a puntito de alquilarse. Es una vivienda que la hemos lanzado al mercado por 550 euros al mes. Es una vivienda de 2 habitaciones, un baño, es una planta baja con una terraza interior, con toda la cocina reformada, con el baño también reformado hace unos años y con este salón tan bonito que aquí os enseño. Así que ahora sí que os voy a enseñar cómo ha quedado, cómo es el resultado y algunas cositas que sí que me gustaría comentaros para que lo podáis aplicar en vuestros pisos de inversión. Así que vamos allá. Bueno, y ahora os voy a enseñar un poquito cómo ha quedado el resultado de la casa, empezando por el cuadro eléctrico, que es algo que nos lleva muy de cabeza cuando vamos a comprar una vivienda. Es un ahorro muy considerable el hecho de que la instalación eléctrica ya esté reformada, como en este caso. Esta era una vivienda que ya se reformó hace unos años, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues lo que es el cuadro eléctrico está en muy buen estado, pero se empezó a reformar y no se acabó, que es lo peor que puede pasar con las reformas, que tienes que acabar lo que han empezado otros, que hay algunas cosas que no están bien rematadas y es un poco más de locura, ¿no? Pero bueno, nada, aquí en la entradita hemos puesto algo sencillo, una baldita y un espejo. Hemos pintado toda la casa, ahora está todo de blanco. Antes ya os he enseñado algunos vídeos que os dejo también por aquí de cómo estaba antes, todo azul, todo de colorines, pero bueno, ahora os enseño la cocina, que es algo que ha quedado muy bien. Vale, aquí en la cocina nos hemos tenido que meter en reforma, pero solamente de lo que es la cocina en sí, los muebles y demás, porque lo que es el chapado, este chapado no es el de origen, porque es un edificio de alrededor de los años 60, entonces es el típico chapado con la cenefa de frutas que se ponía hace años, que bueno, pues te puede gustar más o menos, pero ya liarnos a hacer todo el chapado era una auténtica locura. Un remedio aquí, algo que hemos hecho rápido, es por el problema de no encontrar profesionales, es que aquí hay unas despensas, ¿vale? Que esto está con el premarco en bruto, que esto lo bueno sería pues ponerle unas tapetas, de hacerlo bonito con una puerta a medida, pero no nos ha sido posible encontrar ahora en verano a unos profesionales que nos lo puedan hacer. Entonces de momento pues hemos puesto unas cortinitas, lo hemos dejado así, hay dos despensas aquí en la cocina. Luego otra cosa que hemos tenido que cambiar es también el tema de las puertas, porque por ejemplo, aquí en la puerta de la cocina pues no había cristal, igual que en la puerta del comedor. Entonces ha sido simplemente, eso ha sido más fácil, ponerle cristal a la puerta y ya está. Porque las puertas ya se hizo una reforma cuando se hizo aquí en la vivienda y se cambiaron y se pusieron puertas de pino, pero estaban en bruto totalmente, sin lijar, sin barnizar y sin nada, y ahí hemos tenido que lijar bien las puertas y barnizarlo. Luego la cocina, la verdad es que a mí me gusta mucho porque es súper amplia, tiene esta primera estancia así como de zona para comer y demás. Hemos puesto esta mesita alta con estos taburetes que lo compramos en Amazon por poco más de 100 euros. La verdad es que bueno, pues es un espacio recogido para que aún así haya más espacio en la cocina. A mí, calidad-precio de momento, ya veremos lo que dicen los inquilinos, si les duran los taburetes y si está todo bien. Y luego ya os hablo de la cocina en sí. Aquí tiene el hueco para la nevera, que hemos puesto una nevera bastante económica. También hemos tenido problemas para conseguir stock, porque nos llamaban constantemente, oye, no nos queda de esta nevera, de esta lavadora, tenemos que coger otra. Los electrodomésticos que hemos comprado sueltos, que ha sido por fuera del Leroy Merlin, los hemos comprado en Pascual Martí. Bueno, del Leroy Merlin no te había dicho nada todavía, pero la cocina, vente por aquí, la hemos comprado y la hemos encargado en Leroy Merlin. Ha sido la primera experiencia porque la verdad es que por suerte no había tenido que reformar ninguna cocina, ni nuestra ni de ninguno de nuestros clientes, por lo tanto hemos querido probar con Leroy Merlin a ver qué tal. Sí que había comprado muebles en otra ocasión de IKEA, pero bueno, el tema del montaje, la instalación luego fue bastante engorroso, entonces hemos querido probar con Leroy Merlin a ver qué tal. Nos hemos gastado, como te decía, unos 3.200 euros aproximadamente y ya venía con el envío, el montaje,
todo. La verdad es que estamos bastante contentos. Hemos utilizado lo que son los frontales de los muebles, el modelo Tokio, que no es el más barato ni es el más caro, ni mucho menos. Vienen con un uñero. Bueno, por aquí os dejo algunas imágenes más en detalle para que los veáis. Y hemos optado por poner esta encimera, que no es madera, obviamente, no es madera en bruto, sino que es pues la típica encimera más económica, que hay que llevar un poquito de cuidado de no dejar cosas calientes encima. Esto hay que avisárselo a los inquilinos, pero bueno, calidad-precio, la verdad es que estas encimeras son resistentes medias, y si se estropean mucho, pues coges y las cambias por otra y ya está, ¿vale? Luego ya nos dejaban todos los electrodomésticos instalados. La lavadora la cogimos en Pascual Martí, como te digo. Este microondas rojo ahí intenso lo cogimos porque estaba de súper oferta en Carrefour, era un buen electrodoméstico. Luego también nos dejaron instalada, por supuesto, la placa y el horno. Esto sí que lo cogimos en Leroy Merlin, era un precio bastante barato, la placa sobre unos 110, 120 euros y el horno en torno a 150, 160 euros, precios que están bastante bien. Y también la campana que está integrada, esta también la cogimos en Leroy Merlin. Optamos por coger esta, aunque yo normalmente sí que pongo campanas decorativas, aparte porque son súper baratas, por 60-70 euros puedes tener una campana decorativa que queda bastante bien, pero en esta por intentar que estuviese todo más disimulado y que tuviesen líneas más rectas y quedase todo como más bonito, ¿no? ¿Y qué más contaros? Hemos cambiado también el termo, hemos puesto un termo de 80 litros con bastante cantidad de agua, porque es algo que los inquilinos también se fijan mucho, el hecho de, sobre todo si viven mujeres, pues necesitamos más agua caliente. Y ahora os voy a enseñar aquí una terracita. Como os he dicho, es una vivienda en planta baja, entonces tiene el patio interior de uso privativo. Aquí lo que hicimos fue pintarla de blanco, pintamos todas las paredes para intentar igualarlo, porque había bastantes reparaciones, parches y demás, y porque queda pues mucho más limpio y más bonito. Y utilizamos unos restos de césped artificial que nos quedaba de otras viviendas, y lo pusimos aquí en la terraza con estas mesitas. Y bueno, yo creo que este es un plus que aportas también a los inquilinos, porque además en esta vivienda nosotros, bueno, en todos los alquileres aceptamos mascotas, somos pet friendly, bueno, más bien dog friendly, porque algunos gatos nos han roto algún sofá, pero bueno, aceptamos mascotas en todas nuestras viviendas, entonces esto es un plus también para el animalito, pues si la gente trabaja y demás, pues para que puedan estar aquí y para que lo puedan utilizar cada uno, pues también. Y aquí os enseño el baño. Aquí la verdad es que hemos tenido que hacer muy poquito porque todo este chapado ya estaba de la reforma anterior que le hicieron al piso, por lo tanto lo único que hemos tenido que hacer ha sido cambiar el mueble de baño. En el último vídeo que publiqué de estos de decoración y demás, ya os decía que yo creo que voy a decir adiós a los muebles de lavabo con cajones, porque entorpecen bastante con el tema del sifón, que sea más grande, más pequeño, es la verdad que un poco follón. Entonces hemos optado por coger este mueble de baño que tiene las puertecitas, y además está justo, nos queda por anclar una bisagra ahí abajo, el técnico hay que echarle la bronca. Y es mucho más fácil, además de que es súper barata, la hemos comprado en Obramat, y me parece que era en el mueble de baño con el lavabo, con la pila, poco más de 110 euros, y luego el espejo también lo cogimos en Obramat con el aplique. Son precios que son muy baratos, muy económicos, más que el Leroy Merlin, o sea que si tenéis la oportunidad de ir a grandes almacenes como este, de Obramat o ¿cómo se llama el otro? Brico de Pot y todas estas cosas, son bastante económicos. Luego, tema de sanitarios, tampoco lo tuvimos que cambiar. Y algo que tenemos pendiente es la mampara de la ducha. Aquí sí que se nos ha ido un poco de tiempo y os explico por qué. Antes el plato de ducha era lo que era de superficie sin esta tira de azulejos que hemos tenido que poner, que por suerte había azulejos de estos moraditos de repuesto y hemos podido hacer esto. ¿Por qué hemos hecho esta ampliación? Aquí teníamos dos opciones y era cambiar el plato de ducha por completo y poner un plato de ducha más grande, pero se nos ocurrió una opción de hacer esta tira de azulejos. ¿Para qué? Para que cupiese una mampara estándar, porque nos estaban dando precios de mamparas a medida y bueno, se nos estaba yendo las ganas de todo, porque nos estaban pidiendo pues 400, 600 euros por una mampara a medida que prácticamente era un cristal con un perfil y poco más, pero que se pudiera ajustar a lo que había antes.
Entonces ahora una mampara básica por unos 150 euros aproximadamente la podéis conseguir en Leroy Merlin, más el montaje, que os lo recomiendo, que contratéis los montajes de las mamparas si no queréis morir en el intento, porque son bastante complicados. Entonces ahora estamos pendientes de que vengan, nos instalen la mampara y ya tener el baño listo. Ahora voy a enseñarte el salón. Aquí en esta estancia la verdad es que hemos tirado de clásicos, que nosotros ya sabéis que utilizamos Jysk e Ikea como los básicos para amueblar todos nuestros pisos, los de nuestros clientes, y que dan bastante buen resultado calidad-precio. Aquí lo más importante era que esta estancia antiguamente eran 2 habitaciones. Nosotros no hemos tenido que hacer ninguna reparación de tabiques, ni tirar muros, ni nada, pero esto pues le daba bastante amplitud a este salón, que es salón comedor. Es todo exterior, aquí como os decía es una planta baja, por lo tanto recibe pues bastante luz porque enfrente no hay edificios altos construidos. Entonces aquí pues simplemente de hacer una parte de comedor utilizando muebles como esta mesa y estas sillas que son de Jysk, con algunas decoraciones que es todo de Ikea, con este cuadrito que ya es un clásico que siempre utilizamos, que es de Leroy Merlin, que es súper barato, por tan solo 20 euros. Fijaros cómo llena de bien esta pared, y ahí pues siempre intentamos utilizar estos tonos azules para intentar hacer pues esa gama cromática dentro del salón. Aquí hemos optado por poner metal negro y para esto pues ponemos las barras de cortina, que son de Ikea, en color negro. Las lámparas también en color negro, y así utilizamos y aprovechamos estos muebles que ya les hemos súper pillado el truco, que son de Jysk, que llevan metal negro con una madera con veta negra, que a mi gusto la verdad es que quedan muy bien, son económicos, pero alguno cuesta un poquito más de tiempo de montar, como es el mueble de la tele, pero como os digo, todo es cuestión de práctica. En cuanto al sofá, que ya sabéis que es el punto fuerte del salón por tema de comodidad, en esta ocasión hemos optado por el modelo Ektorp de Ikea, que es uno de los modelos más económicos, es un sofá bastante confortable, y bueno, pues para mí lo mejor es el precio y la calidad, porque si habéis visto otros vídeos del canal, hace poco utilizamos un sofá muy barato por menos de 400 euros, pero que era una auténtica piedra. Entonces para mí era muy importante tener esa sensación de confortabilidad, ¿no?, en el sofá, que te sientes y te apetezca quedarte, no marcharte. Y luego otro imprescindible para mí es poner un split de aire acondicionado en el salón, al menos que sea frío o calor. Esto aporta un plus a tus viviendas, te va a permitir que, aunque destines una parte de ese coste al aire acondicionado, pues que puedas pedir un poquito más de alquiler, porque al final el inquilino lo paga a gusto, porque va a estar más a gusto en esa vivienda. Bueno, hemos puesto televisor también en esta vivienda, que es algo que siempre dudamos si poner tele o no en función del inquilino, pero no pasa nada, porque ya si no la utilizamos pues nos la llevamos para otro piso, o si no ya tenemos la excusa para comprar otro. Y ahora también os cuento algo de este salón, y es que seguramente lo hayáis visto mientras os hago aquí los barridos de las imágenes, y es que estamos en una planta baja, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con las plantas bajas? Yo era un poco reacia de comprar plantas bajas por el tema de las humedades. ¿Qué ocurre en una planta baja que no ocurra en un primero, en un segundo ni en un quinto piso? Bueno, el quinto a lo mejor sí es el último y tienes la humedad de la terraza, pero que la humedad viene del suelo. Entonces, ¿qué ocurre? Que antes se utilizaban materiales un poco más pobres. Quiero decir con esto que si tenían que poner una cantidad de cemento y cierta cantidad de arena, para abaratar en costes ponían más arena que cemento, y prácticamente era tierra. Entonces la tierra absorbe muchísimo la humedad. ¿Y qué ocurre? Que en zonas como estas, pues la pintura la escupe directamente. Entonces lo que hemos pactado con los inquilinos es: espérate un momento, vamos a dejar que escupa por completo toda la pintura en todas las zonas donde está esta humedad, que venga un albañil, que venga un profesional, que lo pique, que le ponga producto antihumedad, intentar solucionar o paliar estos problemas, que son cosas que os podéis encontrar, y que muchas veces, por eso, cuando veis alguna oportunidad de una planta baja en venta y veis que está toda chapada con azulejos hasta media altura, no es porque quede muy bonito o porque les guste así, que también puede ser, sino para paliar esos efectos de la humedad y que no tengas la pared bufada con esa pintura constantemente, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a ver las habitaciones y a ver qué os parece.
Y este es el primer dormitorio, el dormitorio individual, pero lo bueno que tiene esta casa, la verdad es que las estancias son bastante amplias y sobre todo tienen techos altos, lo que hace que la estancia sea más amplia. Bueno, aquí simplemente hemos echado mano de IKEA con ese roble tinte blanco, con ese tono de maderas que nos gusta tanto, y algo que nos ha hecho encarecer un poquito el amueblado de las habitaciones es que no tenían armarios empotrados. Por lo tanto, hemos tenido que comprar estos armarios de IKEA, esta es la estructura PAX, en este caso con las puertas lisas, ahora veréis en la otra habitación que son otras puertas diferentes, y este armario, esta composición está en torno a los 200 euros aproximadamente y no es el típico armario flojo, sino que es bastante resistente, a mí me gusta mucho utilizarlo porque da muy buen resultado. Y bueno, tema decoración y demás, ya sabéis que siempre intentamos cogerlo todo en IKEA porque da bastante buen resultado y ya tenemos cómo combinarlo, pero no os dejéis de lado la tienda Action o Action, como queréis decirle. Yo donde estoy ubicada tengo una tienda muy cerquita, en Sagunto, y la verdad es que tienen unos chollos. Algunas cosas son, bueno, cositas, me iba a salir basurilla, pero bueno, lo digo, porque son cosas que compras sin que las tengas que necesitar, ¿no? De lo baratas que están. Pero mira, por ejemplo, estas alfombras las cogimos en Action y la verdad es que estaban súper bien de precio, y este detallito de este espejo con la cuerdecita colgante, me parece que nos costó 2-3 euros, no sé, un precio de risa que invitaba a cogerlo y a ponerlo aquí en esta habitación para llenar un poquito esa pared. Ahora vamos a la habitación doble y os la enseño. Y por último tenemos aquí la estancia doble, el dormitorio doble, que tiene muchísima luz. Fijaros la luz que entra por la ventana, ya os he dicho que es planta baja y además como no tenemos vecinos enfrente y es una avenida grande, pues recibimos esta luz tan maravillosa. Bueno, ¿qué hemos hecho aquí en esta habitación a diferencia de otras? Pues si habéis visto vídeos de otros pisos, veis que la decoración la solemos hacer más o menos igual, con estas mantitas de IKEA, con las sabanitas que compramos súper económicas en Carrefour, con muchos cojines y sobre todo para dar ese efecto de calidez y de quien entre aquí a la habitación, pues que le apetezca quedarse y sobre todo alquilarla, que es lo más importante. Bueno, algunas cositas que hemos utilizado. En esta habitación hemos hecho un cambio a diferencia de otros pisos y es con la estructura de la cama. Hemos tenido malas experiencias con somieres que eran de muy mala calidad, que fijaros, tengo aquí, me grabé con cómo era el somier que teníamos, que es que con apenas hacer un poquito de presión se soltaban las lamas. Y decías, claro, aquí se sienta alguien aquí en el borde de la cama a atarse los zapatos y es que se cae al suelo. Entonces cogimos esta estructura de cama de IKEA, que es muy económica, me parece que para lo robusta que es, que viene además con todas las lamas, por unos 100 euros la podéis tener y de momento a ver qué resultado da. Luego el cabecero, la balda, todo esto lo compramos en IKEA, las mesitas, todo a juego, y el armario, aquí a diferencia del armario de la habitación individual, pues hemos optado por estas puertas para darle otro poquito más de dimensión y de profundidad, y hemos aprovechado, en vez de poner un espejo de cuerpo entero, hemos puesto una de las puertas que sea de propio espejo. Algunas cositas diferentes, como por ejemplo estos cuadros, tanto los marcos como las láminas son del Leroy Merlin, las podéis encontrar ahora. A mí me gusta hacer este tipo de combinaciones porque veo que quedan muy bien. La estructura, la lámina la podéis poner tanto por fuera como por dentro del passepartout, que es el cartoncito que lleva, y poder darle así diferente estilo. Y poco más, hemos intentado seguir la línea que seguimos siempre. ¿Por qué? Porque nos funciona, porque nos gusta, porque vemos buen resultado por parte de los inquilinos, porque nos gusta crear ese efecto y esa calidez en las estancias, que creemos que lo conseguimos. Pero si hay algo de a ti de toda la decoración, alguna idea que tú tengas, pues ya sabes que lo puedes poner en comentarios, que todos los comentarios son bienvenidos para poder aprender entre todos de cómo decorar, cómo amueblar una casa baratita y que dé muy buen resultado. Y ya solamente me queda decirte que si te gustaría conseguir oportunidades como esta, bueno, pues este tipo de oportunidades las lanzo en mi canal de Telegram de El Panda Inversor, Inversiones Inmobiliarias, donde puedes encontrar este tipo de viviendas sin moverte de tu casa, que es lo mejor, porque luego el Panda Inversor y su equipo lo hacen todo por ti sin que tú tengas que mover ni un solo dedo. Así que bueno, te espero en Telegram, te espero también en mis asesorías si tienes dudas, si quieres que hablemos de todo lo relacionado con tu estrategia de inversión, con cómo puedes avanzar, cómo puedes progresar en tus inversiones inmobiliarias, pues ya sabes que el Panda siempre está contigo. Así que bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo.